¿De veras usted creía que lo más grave que le podía pasar a Pepe Aguilar era desafinar en un palenque? Ah, mi reina, pues siéntese y afloje el cinturón porque esto va a ser más largo que la fila para las tortillas en quincena. Resulta que al señor Don Pepe, ícono del regional mexicano, heredero de la voz de oro de Antonio Aguilar y del porte de Flor Silvestre, se le acabó el escenario y ahora solo escucha el eco de las rejas. Y no es que ya esté a punto de salir o que esté arreglando papeles como cuando te agarran en el torito por manejar después de la boda del primo. No, mi ciela, esto se va para largo. Las autoridades aseguran que lo van a mantener guardado tanto tiempo que cuando salga, los corridos ya van a ser hologramas y el mariachi puro robot. Si también cree que el karma les está pegando duro a los Aguilar, deje su me gusta y reviente el botón. Vamos, que somos varios los que pensamos igual. Dicen que en cuanto lo ingresaron al frescobote, Pepe se adaptó rapidísimo porque si algo tiene este hombre es espíritu de productor. Su celda ya parece camerino de feria, un altar con la Virgen de Guadalupe, un espejo de esos que solo refleja la mitad porque lo otro ya se lo robó el vecino, y una botella de tequila que no se sabe si es para inspirarse o para olvidar. La idea, según los chismosos de pasillo, es ensayar México lindo y querido para cantarlo en su juicio. Pero cada vez que entona el Si muero lejos de ti, los guardias le gritan, bájale, compa, que despiertas a los demás presos. Y al parecer, hasta los rateros necesitan su siesta de belleza. Pero lo sabroso no es solo que esté encerrado, sino cómo lo atraparon. Ay, no, eso fue digno de final de temporada de narcoserie. 15 patrullas, helicóptero, drones y hasta un perro que olía billetes en vez de drogas. Entraron a su rancho como si fueran a capturar al mismísimo Chapo, pero con más cámaras que en los Latinami. Y Pepe ahí, con su sombrero ancho, diciendo, pues, ¿qué hice yo? Mientras por dentro seguro pensaba, chin, ya me cacharon el negocio de las playeras pirata y los conciertos que solo existían en el póster. El expediente que le armaron no es expediente, es enciclopedia, lavado de dinero, extorsión, fraude y un apartado especial llamado Otros delitos creativos. Circulan rumores de que en las audiencias, cuando el juez lee los cargos, tienen que turnarse para tomar agua porque se seca la garganta de tanta lista. Y aunque el señor jura que es inocente, que todo es un malentendido, que solo quería llevar música al pueblo, las cuentas bancarias dicen otra cosa. Movimientos más veloces que el chisme en grupo de WhatsApp y cifras que harían llorar hasta el dueño de una cadena de taquerías. Eso sí, dentro de la cárcel ya empezó a hacer su propia gira penitenciaria. Los domingos, cuando le toca patio, monta su concierto improvisado y dicen que hasta los del módulo de alta seguridad se asoman para escuchar. Aunque más que por la música, es porque luego reparte tacos de frijol que le manda la tía desde Zacatecas. Y mientras afuera el mundo se cae a pedazos con su nombre en todos los noticieros, adentro él sigue con su plan maestro, salir de ahí con un disco grabado en vivo desde la cárcel. Chasta está pensando en el título, Entre rejas y rancheras, porque claro, si de algo vive el Aguilar Mayor es de convertir el drama en espectáculo, solo que esta vez el público tendrá que pasar detector de metales antes de entrar. Así que ya sabe, la próxima vez que escuche México lindo y querido y se le enchine la piel, acuérdese que en algún lugar, detrás de una puerta de acero y bajo la luz parpadeante de un foco barato, Pepe Aguilar la está cantando, pero no en un escenario, sino en un sitio donde la única ovación que recibe es el aplauso lento de un reo que le dice, ahora sí, mi Pepe, esa sí me llegó. ¿Usted cree que ya vio todas las telenovelas exageradas que Televisa pudo inventar? Pues no, mijita. Porque lo de Pepe Aguilar no es novela, es un recetario completo de cómo mezclar mariachi, billetes y un poquito de ay nanita en el mismo guiso. Todo comenzó inocente, según ellos, con una investigación de esas que la autoridad llama por movimientos sospechosos, que básicamente es cuando en tus cuentas bancarias entra y sale más dinero que gente en el metro en hora pico. Y ahí empezó el chismerío, que si Pepe movía dinerito de aquí para allá, que si tenía empresas más raras que los nombres de tiendas en Instagram, que si cada vez que organizaba un concierto había más boletos vendidos que habitantes en el pueblo. Pero como el chisme no se queda quieto, lo que al inicio era solo revisión, se convirtió en un expediente que ya no es carpeta, es enciclopedia de varios tomos, lavado de dinero, extorsión, fraude, asociación con cárteles internacionales, conciertos fantasma y, agárrense, apuestas ilegales con gallos que usaban espuelas de oro. Sí, de oro, porque uno puede ser ilegal, pero jamás perder el estilo. Imagínese el lujo,
El gallo saliendo al ruedo con espuelas más caras que la mensualidad de su coche, mientras los dueños apuestan fajos de billetes que huelen más a jabón que a banco. Ahí es donde la cosa se pone de película, porque según la policía, esto no es una detención, es una miniserie de Netflix lista para grabarse. Y no lo dudo porque hay de todo: acción, villanos con sombrero ancho, fajos de billetes escondidos en estuches de trompeta y un soundtrack que seguro incluiría México lindo y querido, pero versión banda tumbada. Cada vez que avanzaban en la investigación aparecía otro capítulo. Descubrían una cuenta más gorda que el guajolote de Navidad o un rancho donde en vez de corrales había bodegas llenas de mercancías sin facturas. Lo más irónico, todo el mundo en la industria musical lo veía como Don Pepe, el caballero del regional mexicano, y nadie se preguntaba por qué en sus giras había tráilers que parecían mudanza de medio país. Pero claro, ahora que salió todo, ya todos dicen: yo sospechaba, yo me imaginaba. Sí, ajá. Pero bien que le pedían duetos y se tomaban fotos para Instagram. Y si cree que ahí paró la cosa, no, compa, porque en el expediente también hay rumores de reuniones misteriosas en hoteles de lujo, transferencias desde lugares donde ni cajero hay y contratos que parecen escritos por guionistas de narcoserie. Según cuentan, la investigación sigue creciendo como levadura y a este paso van a tener que imprimir el expediente en fascículos semanales como revista de chismes para que la gente lo pueda seguir. Así que sí, la próxima vez que vea a Pepe Aguilar cantando en un programa repetido, acuérdese que en otro lugar hay policías, abogados y hasta traductores legales tratando de descifrar si eso que vendía era música o un boleto directo al escándalo más grande que el mariachi haya visto. Y lo peor o lo mejor, según su gusto por el morbo, la historia todavía no llega al final. ¿De verdad pensaba que la princesa del regional mexicano, la niña que cantaba con falda larga y cara de "yo no rompo ni un cactus", iba a terminar oliendo a expediente judicial? Pues sí, mi hijita, aquí no se salva ni la que parecía portada de álbum familiar. Resulta que Ángela Aguilar, la consentida. Pero, ¿qué creen que pasó? Que mientras todos los ojos estaban en el escenario, en el backstage y hasta en los baños del estadio, alguien se llevó las grabaciones de seguridad, los itinerarios y hasta las notas de voz donde Nodal ya había empezado a escribir su versión de los hechos. Los rumores dicen que ese alguien no llevaba sombrero ni botas de charro, sino guantes de látex y una carpeta con membrete de la Interpol. Y así, como quien pasa por el pasillo del rancho para recoger unas calabazas, desaparecieron pruebas, testigos y hasta algún que otro celular que se atrevió a grabar más de la cuenta. La gente comenta que después de eso, el rancho cambió de atmósfera. Ya no era un lugar de corridos y risas, sino de miradas que atraviesan, silencios que pesan y jardines que parecen vigilarte. Los gallos dejaron de cantar a su hora, los perros ya no ladran al mensajero y hasta las tortillas sobre la mesa parecían conspirar. Dicen que hay habitaciones donde la música suena sola a ciertas horas, como si Nodal siguiera practicando detrás de una pared invisible, y que los espejos del salón principal devuelven imágenes que no corresponden a nadie vivo, sino a un eco de lo que fue. Y mientras los medios internacionales escriben titulares como la desaparición del astro del regional mexicano, accidente o conspiración familiar, los fans hacen vigilias en sus casas, prendiendo veladoras frente a fotos impresas en baja resolución y comentando en TikTok teorías que van desde viajes secretos a Alaska hasta un retiro voluntario en algún pueblo donde solo vendan tacos de pescado y aguacate. El mito, mis cielos, está servido. Porque aunque Nodal no conteste el celular, aunque su camioneta esté quieta y aunque la policía se rasque la cabeza, el único coro que sigue creciendo es el de los rumores. Y ese coro, le aseguro, es más fuerte que cualquier mariachi. Canta con eco en redes sociales, en bares de provincia, en los pasillos del rancho y hasta en los tráileres que cruzan la frontera. Todos esperan escuchar un resucité para cantarte, pero por ahora, la única melodía que suena es la del misterio, y la del miedo silencioso de quienes saben demasiado. Pero, ¿qué creen que pasó después? Pues, mientras todo el mundo afuera del rancho estaba con los ojos como platos, adentro la familia Aguilar actuaba como si nada. Como en esas novelas donde los personajes se toman un café mientras el edificio se está cayendo. Cada quien tenía su papel, unos sonreían, otros rezaban en silencio, y Pepe practicaba notas largas frente al espejo, como si la tensión se midiera en decibeles. Y entonces, de la nada, llegó un correo anónimo a la oficina de Nodal, o al que ahora todos llaman Cris González, con una foto. Una sola foto. Nodal,
con cara de pocos amigos, sentado en una mesa de cantina, y al fondo, sombras que parecían guitarras y sombreros. La nota decía simplemente: si quieres volver a cantar, sigue el ritmo o aprende a desaparecer de nuevo. Y así, mi ciela, Nodal entendió que esto no era un juego de luces y aplausos. Esto era un concierto donde la partitura la escribían otros y la primera nota podía ser la última. Mientras tanto, los fans, que ya estaban acostumbrados a llorar y cantar por igual, empezaron a hacer teorías conspiratorias que ni Netflix se atrevería a producir. Que si Nodal se había unido a un culto de mariachi subterráneo, que si estaba escondido en un rancho en Chihuahua con un par de caballos y un acordeón, que si estaba componiendo un disco secreto llamado El que calla, otorga. Todo mundo opinaba, pero nadie sabía. Y eso es lo que hacía la historia más jugosa. La ausencia de Nodal era más sonora que cualquier grito en estadio lleno. Por otro lado, en las oficinas del FBI y la Interpol, los agentes empezaban a unir piezas como si armaran un rompecabezas con figuras de telenovela. Cada llamada interceptada, cada itinerario de gira, cada paquete de bocina revisado, era una nota más en la sinfonía de sospecha. Y mientras ellos trabajaban, los Aguilar seguían sus conciertos, sus entrevistas y sus cenas familiares, con el mismo aire de elegancia pero con un trasfondo que olía a pólvora. Lo más curioso de todo es que, según los chismes más frescos del rancho, Ángela Aguilar empezó a mostrar un brillo extraño en los ojos, como si supiera algo que nadie más sabía. Y los cantantes invitados a los conciertos, esos que creían estar allí por su talento, empezaron a recibir mensajes crípticos. Canta bonito, pero recuerda, hay ecos que nunca se apagan. Y en esos ecos, dicen los que saben, todavía resuena la voz de Nodal, el que desapareció para cantar en otro plano, el que dejó tortillas frías y un misterio que ni el mejor mariachi podría arreglar. Después de aquel correo anónimo, Nodal desapareció del radar público. Los fans no tenían más que teorías y recuerdos de conciertos pasados, mientras que la prensa intentaba llenar sus portadas con especulaciones que olían más a humo que a verdad. Lo curioso es que, en medio de ese silencio ensordecedor, comenzaron a surgir señales extrañas. Mensajes crípticos en redes sociales, canciones lanzadas sin aviso, colaboraciones que nadie sabía que existían. Y lo más raro de todo, todas tenían un sello que decía: esto es solo el principio. Por su parte, los Aguilar continuaban con sus giras y entrevistas, pero algo había cambiado. Pepe Aguilar ya no sonreía igual en los escenarios. Sus notas largas empezaban a tener un tinte de desafío, como si supiera que alguien invisible los estaba observando. Ángela Aguilar, por otro lado, empezó a cambiar su presencia en redes. Fotos cuidadosamente seleccionadas, miradas intensas, mensajes que podían interpretarse como indirectas, y videos en los que parecía hablarle a alguien que no estaba ahí, o a alguien que solo algunos elegidos podían comprender. Mientras tanto, Cris González, que algunos ya empezaban a llamar Nodal Fantasma, se movía como sombra entre distintas ciudades: Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, dejando pistas tan sutiles que solo los más obsesivos podían notar. Un concierto en un bar clandestino, una guitarra con notas que solo un oído entrenado podía descifrar, y sobre todo, una voz que llegaba desde el fondo de la oscuridad y que hacía temblar a cualquiera que escuchara. La leyenda urbana comenzó a crecer. El cantante desaparecido que ahora cantaba para los que buscaban escuchar la verdad, y que parecía desafiar a la industria desde las sombras. Los medios no podían ignorarlo. Programas de televisión empezaron a hacer especiales, radioemisoras dedicaban horas a teorías conspirativas, y la prensa rosa, bueno, se volvió completamente loca. Algunos decían que Nodal estaba trabajando con músicos secretos, otros que había sido contratado por productores internacionales para lanzar un proyecto que revolucionaría el regional mexicano y, al mismo tiempo, humillaría a la dinastía Aguilar sin necesidad de estar frente a ellos. En el rancho de los Aguilar, la tensión se volvió casi tangible. Cada llamada que llegaba, cada visita de productores, cada mensaje en redes, se analizaba como si fuera una jugada en ajedrez. Y, mientras todo esto sucedía, comenzaron a aparecer pequeños accidentes durante sus conciertos. Micrófonos que fallaban, guitarras desafinadas, luces que se apagaban justo en la parte más importante de las canciones. Los rumores decían que alguien estaba detrás, un fantasma que buscaba equilibrar la balanza entre talento heredado y talento conquistado. Un día, en plena Ciudad de México, durante un concierto sorpresa de Ángela Aguilar, algo increíble sucedió.
Mientras ella cantaba su clásico, de repente se escuchó una voz distinta, profunda, resonante. Era Nodal, pero no estaba en el escenario. La multitud quedó paralizada. Los guardias revisaron todo el lugar, la producción entró en pánico, pero nadie pudo explicar de dónde venía aquella voz. Los videos empezaron a circular y se volvieron virales. La leyenda del fantasma cantante ya no era solo un rumor, era un hecho. Y ahí fue cuando todo se volvió más complicado. Espinosa Paz, que hasta ese momento había estado observando desde la barrera, decidió involucrarse. En un mensaje enigmático a través de redes, escribió: «La música no tiene dueño, pero la vanidad es un crimen que se paga caro». La indirecta no pasó desapercibida. Todos entendieron que el juego había cambiado, y que Nodal Fantasma no solo quería desaparecer, sino redefinir todo el regional mexicano, un verso a la vez. Mientras tanto, los fans empezaron a organizar búsquedas, quedadas secretas, y foros donde descifraban cada pista. Notas, fotos, videos, entrevistas, cualquier cosa que pudiera conectar a Nodal con el mundo real. La leyenda creció tanto que se decía que incluso los ranchos y escenarios más imponentes estaban bajo su vigilancia, y que cada canción de la dinastía Aguilar podía ser un blanco, un escenario donde el espectro del talento los desafiaba silenciosamente. Y lo más inquietante, en medio de todo este caos mediático, Nodal comenzó a aparecer en lugares que nadie podía imaginar. Una noche en Monterrey, un bar casi vacío. Otra, en Guadalajara, tocando solo para 3 personas en un callejón iluminado por faroles. Siempre dejando un mensaje: «No estoy perdido, estoy encontrando la verdad». Así, la historia se convirtió en una especie de epopeya urbana. La desaparición de un cantante que desató rumores, intrigas, indirectas, conspiraciones y desafíos musicales. La dinastía Aguilar, por primera vez, se enfrentaba a un enemigo que no podía ser contratado, comprado o acallado. Un espíritu del regional mexicano que recordaba a todos que el talento no se hereda, se conquista. Después de aquella noche en Monterrey, donde la voz de Nodal Fantasma resonó como un eco que atravesaba paredes y expectativas, los rumores se multiplicaron como pólvora. La ciudad parecía respirar a su ritmo. Grafitis aparecían con símbolos crípticos relacionados con canciones inéditas. Las redes sociales ardían con hashtags que nadie podía rastrear, y los fans más devotos empezaron a recibir mensajes directos de cuentas que parecían creadas por el mismo Nodal, invitándolos a eventos secretos y a descubrir pistas en bares, plazas y callejones olvidados. Mientras tanto, en el rancho de los Aguilar, la tensión se volvió insoportable. Pepe Aguilar había empezado a tener pesadillas en las que escuchaba su propia música distorsionada, cantada por esa voz que parecía burlarse de cada nota heredada. Cada ensayo era un ejercicio de paranoia. Los músicos revisaban sus instrumentos como detectives. Cada micrófono era inspeccionado por posibles interferencias, cada luz revisada, cada sonido medido. Ángela Aguilar, más que nunca, comenzó a notar que sus presentaciones eran observadas por ojos invisibles. Su sonrisa se volvió rígida y calculada, y sus publicaciones en redes comenzaron a transmitir mensajes codificados que solo algunos entendían. Fue entonces cuando Espinosa Paz decidió actuar. Ya no era un observador pasivo. Envió un mensaje público en sus redes sociales, críptico, con líneas como: «Quien canta desde la sombra, no teme a la luz. Pero la música verdadera encuentra su camino, incluso entre fantasmas». La indirecta era clara, y la prensa se volvió loca intentando descifrar si hablaba de Nodal Fantasma o de los Aguilar. Algunos comenzaron a teorizar sobre una posible alianza secreta entre Espinosa y Nodal, una especie de conspiración musical destinada a reescribir las reglas del regional mexicano. Entonces comenzaron las apariciones clandestinas. Cada noche, en distintos lugares de la Ciudad de México y Guadalajara, Nodal Fantasma tocaba para audiencias diminutas pero extremadamente selectas. 5 personas, 10 personas, a veces solo un espectador que era dejado con la boca abierta y la certeza de haber presenciado algo irrepetible. Sus canciones eran nuevas, pero contenían fragmentos de éxitos pasados, versiones distorsionadas de lo que todos creían conocer. Era como si cada nota fuera un mensaje secreto, una advertencia, un desafío silencioso a los herederos del regional mexicano. Los fans empezaron a llamarlo el arquitecto del silencio, aquel que construía todo un mundo musical paralelo, donde la fama, los contratos y las giras no significaban nada, y donde la autenticidad era la única moneda válida.
Se hablaba de que incluso había creado una especie de red clandestina de músicos que habían decidido abandonar los escenarios convencionales y tocar solo para quienes podían descifrar sus códigos. Entre ellos, rumores hablaban de Cazzu, Yuridia, e incluso de artistas emergentes dispuestos a desafiar a la industria hereditaria y mercantilizada. Mientras tanto, en las redes de los Aguilar, comenzaron a aparecer videos extraños, sombras moviéndose entre luces de escenario, ecos de canciones que nadie reconocía, y, en ocasiones, la voz de Nodal cantando versos que parecían contestar directamente a lo que ellos publicaban. Ángela, furiosa pero intrigada, intentó replicar con indirectas en sus canciones, creando un juego de respuestas musicales que electrizó a la opinión pública. Pepe, por su parte, intentó mantener la calma, pero en entrevistas recientes su voz mostraba un tono de alerta, como si supiera que un cambio radical estaba en marcha y que no podía controlarlo. Y fue entonces, en medio de este caos musical y mediático, cuando surgió la primera gran confrontación, un evento secreto en un teatro abandonado de Guadalajara, donde Nodal Fantasma invitó a algunos de los críticos más escépticos, a los fans más devotos y, aparentemente, a representantes de los Aguilar. La noche comenzó con la música apagada, luces bajas, y un silencio que parecía eterno. De pronto, la voz de Nodal resonó desde la oscuridad, no desde el escenario, sino desde distintos altavoces escondidos. Cada nota llegaba desde un ángulo distinto, cada palabra parecía estar dirigida a un individuo específico. Los Aguilar, presentes pero escondidos, escuchaban con incredulidad. Cada canción era un ataque sutil, un recordatorio de que la música podía existir sin ellos y, aún más, que su reinado no era intocable. Para los fans y los músicos que participaron, esa noche fue histórica. No solo presenciaron un concierto, sino una lección sobre poder, legado y talento. La historia de Nodal Fantasma se volvió leyenda viva. Un artista que había desaparecido del radar para reaparecer como un arquitecto de secretos, un estratega musical capaz de desafiar a la industria desde las sombras y obligar a los herederos del regional mexicano a replantearse su lugar en el mundo de la música. Y así, mientras la dinastía Aguilar luchaba por mantener su dominio, Nodal Fantasma continuaba expandiendo su red, tocando en lugares que nadie podía rastrear, dejando pistas crípticas, y desafiando a todo aquel que pensara que la fama y el legado eran suficientes para permanecer en la cima. La batalla musical se había transformado en una guerra silenciosa, donde cada canción, cada nota y cada mirada se convertían en armas y aliados. Con el tiempo, Nodal Fantasma comenzó a consolidar su propio cónclave secreto, un grupo de músicos, productores y hasta críticos dispuestos a romper las reglas del regional mexicano. No eran solo artistas, eran estrategas, conspiradores de la melodía. Cada integrante traía algo distinto. Uno dominaba la creación de armonías imposibles, otra podía alterar el ritmo de una canción hasta que se transformara en un mensaje cifrado, y había quienes podían manipular el eco de la voz de Nodal para que sonara desde cualquier rincón de un teatro vacío, como si estuviera flotando entre la audiencia. Mientras tanto, los Aguilar intentaban responder con su propio arsenal. Pepe empezó a producir canciones que, en teoría, eran homenajes a la tradición familiar, pero con un toque moderno para demostrar que podían adaptarse sin perder su legado. Ángela se volvió más calculadora. Cada publicación en redes, cada presentación, cada entrevista era medida al milímetro, como si estuviera participando en un juego de espionaje musical. Incluso comenzaron a rastrear los lugares donde se rumoreaba que Nodal Fantasma aparecía, enviando emisarios disfrazados de fans para observar, anotar y reportar. Pero Nodal siempre parecía un paso adelante. La primera gran filtración pública ocurrió durante un festival de regional mexicano en Ciudad de México. Nodal Fantasma no apareció en el escenario oficial, sino que, de repente, la transmisión en línea del evento comenzó a transmitir un set secreto suyo, canciones que desafiaban abiertamente a los Aguilar, mezclando sonidos tradicionales con samples digitales que retaban la percepción del público. Los seguidores del festival no entendían lo que pasaba, pero la reacción fue inmediata. Miles de tweets, videos virales y memes que hablaban de un fantasma que cantaba desde la nada. La presión sobre los Aguilar se volvió insoportable. Pepe, visiblemente tenso, intentó mantener la calma en entrevistas. La música siempre ha sido de todos, y el talento no entiende de fantasmas, decía, pero sus ojos delataban la inquietud. Ángela, por su parte, comenzó a responder con canciones indirectas. Versos crípticos que insinuaban que solo quienes conocían el verdadero valor del legado familiar podían comprenderlo.
Pero Nodal Fantasma ya había anticipado esa jugada. Cada canción de Ángela era interceptada por un sample que aparecía en sus conciertos clandestinos, como si la respuesta de la heredera se convirtiera en parte de su propio repertorio secreto. Mientras tanto, el cónclave de Nodal no dejaba de crecer. Yuridia, Cazzu y otros artistas emergentes empezaron a incorporarse, formando una red de músicos que operaban entre conciertos clandestinos, pistas digitales escondidas y eventos sorpresa que solo unos pocos podían descifrar. Era una nueva forma de poder. El dominio no se medía por premios, ni por contratos millonarios, sino por la capacidad de crear experiencias musicales que nadie más podía replicar y de controlar la narrativa desde las sombras. La tensión alcanzó su punto máximo en un evento histórico, un concierto sorpresa en la explanada de un antiguo teatro en Guadalajara, donde Nodal Fantasma reveló su plan más audaz. Los músicos del cónclave aparecieron en escena uno por uno, creando un efecto de holograma y sonido envolvente que desafiaba la percepción de los presentes. Cada nota parecía materializarse en el aire, cada acorde era un mensaje codificado, y al final de la noche, los seguidores entendieron: Nodal Fantasma no buscaba destruir a los Aguilar, buscaba redefinir el regional mexicano desde sus cimientos. Los Aguilar, mientras tanto, vivían una mezcla de furia y fascinación. Por primera vez, comprendieron que su reinado estaba siendo cuestionado no por la competencia directa, sino por un fenómeno que no podían tocar ni controlar. Pepe, Ángela y hasta los músicos de la dinastía comenzaron a asistir en secreto a algunas de las presentaciones del cónclave, observando, tomando notas y, aunque no lo admitirían, aprendiendo. La historia del regional mexicano, hasta ese momento, se transformaba. Ya no era solo una lucha de fama y legado, sino una guerra de ingenio, creatividad y estrategia. Y Nodal Fantasma se mantenía invisible y omnipresente a la vez, como un maestro del ajedrez musical, moviendo piezas que nadie más podía anticipar. No te quedes fuera del cónclave secreto. Suscríbete y descubre cada movimiento de Nodal Fantasma antes que los Aguilar siquiera lo vean.